Hola, bienvenidos al curso Topologías y Diseño de Redes. Bien, en esta sesión, la P1, trataremos acerca de la transición de IPv4 a IPv6. Y bien, de este lado, les dejo algunos de los proyectos en los que he participado. Y bueno, vamos directamente a la parte 1. Contexto, limitaciones de IPv4. Algo de este material se encuentra en el libraco que seguramente ustedes ya tienen y que se pondrá a disposición de ustedes de manera gratuita en breve, seguramente para finales de este mes de abril. Bien, ¿qué limitaciones tiene IPv4? Bueno, observemos esto, por favor. De entrada, si estamos hablando de Internet, revisemos, por ejemplo, el tráfico global de Internet en exabytes. Esta gráfica muestra el tráfico global de Internet en exabytes desde el año 2000 hasta el 2020. Totalmente exponencial, ¿cierto? De modo que tenemos ya rebasado en 2020 arriba de los 2500 exabytes. Bueno, la barrera de los zettabytes fue por ahí de 1000 de ellos, y entonces ya estamos en la barrera de los 2. Seguramente para el año, a finales de este año, a finales de este año 2020, estaremos rebasando la línea de los 3000. Bueno, veamos. ¿Cómo parte todo esto? Ustedes recordarán, como ya lo hemos visto en otras sesiones, que en 1981 el IETF, lo que es el Internet Engineering Task Force, o la Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet, iba generando los RFCs, ¿no? Los Request for Comments, los cuales ya hemos analizado muchos de ellos. Y bueno, recuerden que esto se termina de implementar hasta el año 1983, cuando sucedieron muchísimas cosas interesantes en el planeta, de todo tipo. Y fundamentalmente para la actualización de la arquitectura de lo que llamamos ahora la Internet. En ese momento estábamos hablando de otro tipo de redes, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando se diseña IPv4, como ya hemos visto, si tenemos, por ejemplo, direcciones como 192.168.21.20, entonces estamos teniendo, por ejemplo, cuánto por cada grupo, tenemos 4 grupos de 8, 8 por 4, 32 en las direcciones IP, y entonces estamos teniendo 2 a la 32. ¿Cuál es el número máximo? Bueno, el número total de direcciones IP, 4.3 por 10 a la 9, es decir, 4.3 mil millones de direcciones, ¿cierto? Si nosotros, ojo, si nosotros comparamos esto con la cantidad de habitantes en el mundo, estaremos alrededor de los, bueno, ya estamos ahora en abril de 2020, alrededor pegándole ya los 8,000 millones de habitantes. Entonces, imaginemos qué pasaría si todos los habitantes tuvieran al menos una computadora del tipo que sea, puede ser un teléfono, ¿no? Y a esta están tomando al menos una dirección electrónica, una dirección IP. Entonces, en términos reales, sabemos que no todo el mundo utiliza una dirección IP para alguna computadora. Hay mucha gente que ni siquiera celular tiene. Estamos hablando en términos globales, ¿no? Bueno, ya plantearemos el número aproximado más adelante. Bueno, para configurar una NIC o una WNIC, todo el mundo lo tiene claro, una Network Interface Card, una tarjeta de interfaz de red, ya sea la alámbrica, que colocamos como NIC, o la que tengo como WNIC, que es la Wireless Network Interface Card, la tarjeta de red inalámbrica. Y estamos usando este tipo de direcciones también para asignar redes, subredes, y bueno,
como ustedes también recuerdan, se crearon las subredes, ¿no? Y en el caso de las redes para IPv4 se usaron las clases A, B, C y D. Sin embargo, parte del gran logro de crear subredes fue incrementar el número posible de end systems, en este caso de direcciones IP, que tú pudieses colocar en la parte de las redes internas, no en las redes externas, ¿no? En las redes que llamamos privadas, no las públicas. Llega el momento en el que se dice, bueno, mira, esto está creciendo de tal modo, podemos hacer una proyección, está creciendo exponencialmente, para tal fecha ya no va a ser posible que se estén incrementando un mayor número de usuarios. Entonces habría que sacar la versión IPv6, ¿no? Bueno, teníamos el IPv4 porque, bueno, la versión 4 sí, muchas veces coincide con los 4 octetos de este tipo de direcciones, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vimos en el caso de IPv4 y qué limitaciones? Bueno, recuerdan ustedes, están por un lado las clases, el rango de direcciones IP públicas para hosts, el rango de direcciones IP privadas para los hosts y las máscaras de subred, en este caso las naturales. Es decir, si yo coloco una máscara de subred natural, como hemos visto, me está indicando que no existen subredes. Para el caso de las redes clase A, tenemos un máximo de 126 redes y un máximo de más de 16 millones de hosts. Para las de clase B tenemos más de 16,000 redes y un máximo de 65,534 hosts. Sin embargo, para el caso de las clases C, podemos tener más de 2 millones de redes, pero hasta 254 hosts, que ese es el caso típico para las casas, ¿cierto? Ya lo hemos visto, ¿no? Los café internet, el famoso home office en las casas, en las oficinas pequeñitas, las configuraciones de red son de clase C. En D tenemos multicast y para el caso de las E son las experimentales, por eso no las incluimos acá. ¿Okay? Esto es algo que todos nosotros hemos visto para IPv4, lo hemos repetido hasta el cansancio, direcciones para hosts, direcciones para redes públicas, privadas, sus rangos, máscaras de subred natural, etcétera, ¿no? Eso es algo que ya conocemos hasta con los ojos cerrados casi, ¿no? Bueno, cuando el número de host, en este caso, llega a su límite, vamos a la parte 2, IPv6. Bueno, IPv6 se fue desarrollando en la década de los 90, como bien sabemos, nada más que ahora había que colocarle que 128 bits, ya no los 32 bits, es decir, el 8 por 4, 32, ¿no? Los 4 bytes para hacer los 32 bits. Y ahora habría que subir, oye, y si lo multiplicamos por 4 en términos de bytes, es decir, con 16 bytes, voy a llegar a los 128 bits. Y entonces, ¿qué voy a tener en IPv6? 2 a la 128, ya no 2 a la 32. 2 a la 128 me va a dar aproximadamente 3.4 por 10 a la 38 direcciones, ¿no? O sea, un numerazo que, ojo, cuando IPv4 se diseñó, dijeron, wow, este numerote, ¿cuándo lo alcanzamos? Nunca pensaron en ese momento que se iba a llegar a tener tan el éxito. Bueno, de momento con IPv6 se dice, para que llenemos ese numerote, ¿no? Bueno, hay unas características que utiliza IPv6, en este caso la autentificación y los accesos al DNS, el tipo de servicios y por tanto, bueno, de nombres de dominio, que a su vez implican el uso de servidores para nombres de dominio, para poder mapear los nombres a los hosts, a las direcciones IP. Sin embargo, ustedes recuerdan IPv4, siempre la seguridad era un tema opcional, por lo general no se usa, a menos que haya gente que estrictamente se ponga el chaleco, espérame, aquí vamos a meter un poco de seguridad. Y en el caso específico de IPv6, bueno, tiene la característica, al usar autentificación y acceso a DNS, de utilizar el protocolo IPsec. ¿Sale? Eso también lo podrán ver seguramente en los cursos de seguridad de redes. Claro, no desde el lado de software, sino, bueno, parcialmente de software, pero también cuando nos vamos a la capa, a capas un poquito más bajas, ¿no? A las capas de 3, por ejemplo, ¿no? Del modelo ISO-OSI y del modelo TCP/IP. ¿Cómo usar las direcciones IPv6? Bueno, la referencia de Hinden del 98 indica con mucho detalle cómo. Bueno,
Recuerden, esta parte solamente es como que introductoria respecto de cómo es que están las limitaciones entre IPv4 y luego vamos a llegar a esta transición de IPv6. Para el año 2011, si nosotros recordamos, para el año 95 ya se estaba, en toda esa década del 90, 91, 2, 3, 4, 5, se estaba empezando a desarrollar IPv6. Sin embargo, cuando se están liberando las primeras versiones son alrededor del año 95, 1995, que es cuando se libera también la Internet comercial, lo que en los Estados Unidos era la National Science Foundation Network. Sin embargo, se estaba haciendo también la división, ¿no?, de lo que es Internet 1 e Internet 2. Y en lo que llamamos las redes avanzadas es allí donde se desarrolla IPv6. Bueno, ¿qué sucedía entonces 16 años después, por ahí del 2011? Bueno, en ese momento, de los aproximadamente 7.5 mil millones de habitantes en el planeta, había apenas un poco más de 2.000 millones de usuarios en la Internet. Entonces, no es que se hubiera llegado ya a, en promedio, uno por usuario. Recuerden que en muchas ocasiones tienes varios equipos y si estás considerando, por ejemplo, esta computadora, el celular, y esta computadora, y otro servidor, y otro servidor, y un conjunto de servidores, entonces sí ya llegas muy cercano a los 4.3 mil millones de direcciones IP. Considerando además todas estas características de IPv4 que te permitían una extensión en el caso de las direcciones IP privadas. Bueno, ¿qué pasaba con IPv6? Menos del 1% de los usuarios lo había implementado. Esto era para 2011. Es decir, la mayoría estaba usando IPv4 y solamente algunos, y sobre todo los ISP, los Internet Service Provider, es decir, solamente en términos de direcciones públicas, no direcciones privadas, direcciones públicas, para el caso de las empresas que dentro de su backbone o de su red dorsal estaban implementando. Bueno, sin embargo, como ustedes han visto también en exposiciones anteriores, el crecimiento tremendo de Asia, opacando a todo lo que es Europa y todo América, incluyendo África, ¿no? Había crecido mucho. Entonces APNIC, que es el Asia Pacific Network Information Center, y volvemos Centre porque el nombre lo ponen en inglés británico, casi agotó todas sus direcciones IPv4. Entonces, a ver, ¿qué es el APNIC? Si nosotros, voy a poner en la siguiente diapositiva, al final, las organizaciones que se van a encargar, o que se encargan, como ustedes lo saben, de distribuir direcciones IPv4 en su momento, después IPv6 y los números de sistemas autónomos, los Autonomous Systems, pues se dividen a nivel mundial en ciertas regiones. La de Asia, la de Latinoamérica, la de África, la que maneja Europa, la que maneja Canadá, Estados Unidos. Bueno, pues entonces todas crecían, cada quien se iba gastando su pool. A ver, yo a cada una de las regiones le doy un pool, un bloque, y los asiáticos, en ese crecimiento exponencial, fundamentalmente entre China y, bueno, India, Corea del Sur, Singapur, con ese crecimiento tan tremendo, hacía que las direcciones IPv4, sobre todo las públicas, ¿no?, fundamentalmente, se estuvieran agotando. Entonces, ellos son los que empujaron o aceleraron el uso, la transición hacia IPv6. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver? Esto hay que verlo a detalle. Los 5 Regional Internet Registries, o los registros regionales de Internet, no son otra cosa más que las organizaciones que asignan y registran bloques de esos números de Internet, ya sea direcciones IPv4, direcciones IPv6 o los números de los Autonomous Systems. Bueno, tanto los ISP como otras organizaciones relevantes dentro de la región geográfica a la que le van dando servicio, pues bueno, ellos son los que los atienden. Yo quiero en Latinoamérica algo, tengo una empresa determinada, no sé, todo el mundo de Telmex, Telcel, Telefónica en Latinoamérica, Total Play, Easy, AT&T, whatever, ellos
Se van al RIR o al Registro Regional de Internet para Latinoamérica. Y bien, vamos a verlos. Básicamente yo tengo el ARIN, tengo el APNIC, LACNIC, AFRINIC y el RIPE NNC. Bueno, de tarea, por favor, ahí están las direcciones. Buscan cada una de ellas, se conectan a cada una de ellas y por favor hacen una exploración, revisan, van a ver que sus objetivos son muy similares, objetivos, alcances, qué es lo que hacen, para que se vayan un poquito más a fondo. ¿Sale? Y esa tarea me la mandan por favor a la plataforma. En esta ocasión, esta tarea es individual. ¿Sale? Entonces ahí tenemos los registros regionales de Internet, los 5 que hay. Entonces, bueno, nos vamos al hecho de que APNIC, el de Asia-Pacífico, casi se los acaba. Oigan, muchachos, ¿qué hacemos? Esto forza a los cambios en esta transición de IPv4 y IPv6. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí el caso del RIPE Network Coordination Center. Y bueno, esta es la página, ¿no?, principal. Y así, entonces, por favor, quiero que accedan a cada una de ellas y, bueno, y las exploren con profundidad, por favor. Y ¿por qué me interesa? Porque explorando es que ustedes van a poder seguramente interesarse un poquito más. Bueno, vean, por ejemplo, arriba me indica, vean, está RIPE Database Whois website y dice Search IP Address or ACN. Your IP address is, y me está dando una dirección en IPv6, ¿cierto? Ok. Si ustedes revisan otra vez, ¿cuántos grupos tenemos antes de los puntos? Un grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sale? Y ya los tengo en hexadecimales, no son en decimales como IPv4, como ya hemos visto en la sesión anterior. Y entonces cuando yo cuento completamente con todos los objetos, tengo al final 2 a la 128. ¿Sale? Bueno. Pregunta. Una vez que tenemos esta adopción mundial de IPv6, bueno, este gráfico nos muestra de 2009 a 2019. Observen, enero de 2009 la adopción, vean después enero de 2010, 2011, y vean, más o menos échenle ahí a la mitad, ¿no? Y se tenía apenas el 1% de esa adopción que habíamos comentado. Entonces, esto empujó para que el 6 de junio de 2012 se hiciera una prueba global simultánea entre los principales Internet Service Providers del mundo y quienes lo estaban implementando en los dorsales respectivos. Desde ahí, boom, un crecimiento exponencial, nada más que por ahí, no sé si ven una desaceleración por ahí después de enero de 2018 en IPv6, ¿vale? Porque si siguiera, vean, si siguiera la curva exponencial, en realidad deberíamos estar cruzando en enero de 2019 por el 30%. Y no, aquí hubo una desaceleración aproximadamente desde enero de 2018. Hay muchos de los factores con los que se puede explicar, pero fundamentalmente es la desaceleración económica global que tenemos desde 2018, pegada con las guerras comerciales, entre otras guerras asimétricas que se están dando no solamente entre las principales potencias, sino entre sus grupos aliados. Ok, entonces, bueno, este punto es interesante. ¿Y por qué 6 de junio de 2012? Era imperativo mandarlo ya, ponerse de acuerdo, y a partir de ello el crecimiento importante que se había visto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Les dejo la liga, van a ver ustedes aquí, junio 6 de 2012, IPv6, el lanzamiento, este video llamado The New Larger Version of the Internet IPv6, van a ver al típico Vincert, ya hemos comentado, ¿no? Paul Baran y Vinton Cerf, arquitectos de Internet. Vinton Cerf también quien funda Internet Society, con quien tenemos relación ahí en nuestra universidad. Y bueno, recuerdan ustedes el logo en cada evento que luego realizamos en conjunto con Internet Society. Bueno, les da un resumen, son aproximadamente 3 minutos. Ustedes ya saben, Vinton Cerf es muy didáctico y da un resumen de cómo es que se desarrolló. Se les pone una caricatura por ahí interesante. Por favor, tomen esta liga y vayan directamente para ver luego 3-4 minutos el video
te hace el resumen de esa transición IPv4 y IPv6. Bueno, ya que nos encontramos en ese periodo de transición IPv4 y IPv6, ambos están conviviendo. Entonces, esto es lo que está sucediendo desde la implementación, ¿no? Vemos, después del crecimiento fuerte en el año ya 2012, entonces ambas arquitecturas se están ejecutando. Sin embargo, bueno, ya habíamos comentado que IPv6 está pegado con IPsec y otros mecanismos de seguridad. Sin embargo, siguen habiendo retos en términos de seguridad. Los firewalls deben estar creando dos conjuntos de arreglos para ambos tipos de tráfico, es decir, para el tráfico de IPv4 y para el tráfico de IPv6. Bueno, entonces, hasta el momento tenemos, bueno, los dos principales métodos de traducción serían para ambos protocolos el tunelamiento y la conmutación por etiquetas multiprotocolo. Sin embargo, bueno, hay ciertas vulnerabilidades. Cuando se hace el tunelamiento de tráfico de redes IPv6 a IPv4, normalmente se usan redes virtuales, ¿no? Privadas virtuales, las VPNs, famosísimas, que ahora, si antes no las conocía tanto la gente, ahora hay tantas aplicaciones que te lo hacen automático que ya no necesitas conocer muchas cosas, ya llegas, casi todo está en automático, ¿no? Sí, parecen ser seguras, pero por lo mismo, muchas veces están siendo vigiladas y atacadas las VPNs, ¿no? De hecho, estamos hablando de que ahora estamos en abril del año 2020 y no solamente en México, sino en el resto del mundo hemos visto que mucha gente está utilizando los VPNs, sobre todo en este momento en el que nos encontramos con la pandemia de coronavirus, y caray, hemos tenido noticias de que las VPNs han sido vulneradas también. No, este es parte del tema del por qué. Bueno, hasta aquí, por favor, vamos a preguntarnos, ok, ya platicamos rápida y brevemente acerca de cómo queda en un Internet Service Provider, cómo ha estado la evolución, pero ahora me hago una pregunta, bueno, ¿y yo cómo? ¿Cómo es que lo voy a implementar? Bueno, vámonos a la infraestructura de casa. Tenemos que probar. También hay software por ahí en el que tú puedes estar jugando y revisando si es que tienes todo con qué. Bueno, en mi caso, veamos, mi proveedor de internet parece ser Total Play Telecomunicaciones SADCB en México. Y bueno, la dirección IPv4 parece ser, ya me da una dirección, ¿no? De este tipo, que es una dirección. ¿Recuerdan de qué tipo es esta dirección? ¿De qué clase? ¿Es clase A, B, C? ¿Esta es pública o privada? Bueno, ustedes me estarán dando la respuesta, ¿no? Les debe ser muy claro el tipo, la clase de red, si es clase A, clase B, clase C en IPv4, y si esta es una dirección pública o privada. Bueno, ¿qué me indica más abajo? Sin dirección IPv6 detectada, parece ser capaz de navegar en Internet vía IPv4 únicamente, no serás capaz de llegar a otros sitios que sean solamente IPv6. Para asegurar el mejor rendimiento y conectividad, solicita a su proveedor un IPv6 nativo. Somos incapaces de detectar Teredos 624 cuando se utiliza HTTPS, es decir, no está detectando herramientas que me indiquen que me voy a mover desde IPv6 a 4, y el soporte de HTTP en este sitio está en fase beta. Bueno, tu servidor DNS, posiblemente controlado por tu ISP, parece tener acceso a Internet IPv6. Claro, aquí está. Vean, parte de lo que comentábamos, ¿no? Sí, parece que sí. Es decir, yo puedo salir de direcciones IPv4 y del otro lado él llega y puede estar usando que me voy a regresar. ¿Cuál de los dos? No sé si lo están recordando. Y bueno, ¿qué me dice tu puntuación para preparación, para su estabilidad y preparación IPv6? Cuando editores estén obligados a usar solamente IPv6. O sea, estamos en esa transición y hacia allá vamos, ¿no? Entonces vamos a ver. Que da el banderazo, tu servidor DNS, posiblemente controlado por tu ISP, parece tener acceso a Internet IPv6. Es decir, yo llego desde una IPv4 y podría estar llegando a DNS que ya tengan direcciones IPv6. Quiero regresar. ¿Recordamos cuáles son los modos en los que convivo con este IPv4 a IPv6? ¿Sí? Bueno, ya se regresan a revisarlo a detalle. Por favor, aquí vemos, uno es tunelamiento y el otro es conmutación por etiquetas multiprotocolo.
del cual brevemente alguna vez hablamos. En otra ocasión podremos extendernos tanto en tunelamiento como en etiquetas multiprotocolo. ¿Sale? Estos son los dos tipos de traducción que se utilizan para que estén conviviendo ambas arquitecturas. Bueno, si ustedes van, por ejemplo, el caso más sencillo, Windows, busco mi tarjeta, ya saben, protocolo de Internet versión 4, TCP/IP, y aquí observamos para IP para B4, ¿no? IPv4. Arriba, obtener una dirección IP automáticamente, y aquí vemos los 4 campos para los 4 objetos para colocar IPv4. Tanto del lado de la dirección IP más clara subred y el gateway, como en la parte de abajo para el preferido, el servidor DNS preferido y el alternativo, o el primario y el secundario, como quieran verlo. Bueno, ¿qué pasa? Tiene propiedades para IPv6, claro. Van abajito de IPv4 y van a ver protocolo de Internet versión 6. Puede tener la configuración IPv6, nada más que hay que asignarlo. Entonces, obtienes nuevamente la automática por el servidor que te hace la asignación, o tú le vas abajo y le pegas aquí abajito donde dice usar la siguiente dirección IPv6. Colocas la dirección IPv6, la longitud del prefijo de red y la del gateway. Más abajo igual, ya sea que tú quieres obtenerlo por el servidor de manera automática, o tú quieres colocar tanto el primario y el secundario, ¿no? Como DNS alternativos. Entonces, precisamente cuando, para el caso de mi conexión, en 3 slides anteriores me estaba indicando, es probable que estés llegando a un DNS que sí sea IPv6. Está hablando de esta parte de abajo, ¿no? El servidor DNS preferido alternativo, entonces podría ser un IPv6. Sale, y si hasta acá estamos bien, ya casi para terminar, vamos a platicar. Bueno, seguimos en la infraestructura. En el caso de una simulación, vamos a ver. Yo tengo, por ejemplo, aquí una computadora que va a comunicarse. Aquí tengo una pequeña red peer-to-peer, una punto a punto. Aquí pongo una laptop que tenga IPv4. Aquí está. 192.168.1.1. Necesito que recuerden de qué clase estamos hablando, si una clase ABC y si es pública, esta dirección IP es pública o privada. Y de aquí estoy conectado a otra computadora que tiene una dirección de qué tipo. IPv6, ¿no? Empieza 2001, 2 puntos, ya saben qué quiere decir, que tengo puros ceros en medio, 1, 64, ¿vale? Entonces, yo quiero comunicar 2 computadoras, una que tiene una NIC configurada bajo IPv4 y otra que tiene una NIC, pero que está configurado en IPv6, ¿sale? Lo hacemos, por favor, lo verifican en el simulador. Y de ahí, ahora vámonos, por ejemplo, otra vez, tengo una computadora cuya NIC fue configurada con una dirección lógica IPv4, vean, la 1010, 10.00010, es de clase ¿qué? Clase A, ¿cierto? Y una IPv6 que empieza con 1000, de ahí empiezo a mandar paquetes para verificar la conectividad, un ping, y entonces vean en el gateway, bueno, salgo con ¿qué? Con IPv4, tengo una red igual en IPv4, tengo esta red y este gateway en IPv4, pero precisamente voy a estar teniendo, vean, tanto de este lado, a esta NIC la configuro en IPv4, pero también en IPv6. Aquí en IPv4, pero también en IPv6. ¿Sale? Tengo todas estas redes. Observen, vamos a ver, si yo me fijo solamente en esta, ¿sí? Vean, una de estas, en el caso de las redes y los puertos, ¿qué estaría sucediendo? Vean, de este lado tengo a las redes, las interfaces, la 30.001 y la 20.002, ¿no? Y de este lado, sin direcciones colocadas en IPv6, bueno, y aquí la MAC address, la dirección MAC, ¿no? Ahora, en este otro caso, vean las interfaces. Aquí tengo la interfaz 00, Fast Ethernet 01. ¿De qué estoy hablando? Desde que yo veo esto, estoy viendo que este es el router, ¿cuál? Este router, por ejemplo, ¿sí? Que tiene estas dos interfaces que estamos viendo. Puede ser la Ethernet 00, la 01. Cuando yo veo por ejemplo, la interfaz 30, ¿sí? Aquí tengo la 30 y la 20. Si la red de aquí es la 30 y esta es la 20. Y en este caso, por ejemplo, yo llego y ahora le voy a colocar que aquí lo que hice fue, por ejemplo, igual 30, 001, 20.002. Lo único que realicé fueron
cambios con respecto de el cambiarle el nombre al host name, o en este caso al router, ¿no? Que antes nada más decía router, le cambié, es el router 2, por decirlo así. Y bueno, estas direcciones IPv6 que no tenía, las coloco acá, ¿vale? Pongo algunas y las coloco como direcciones. Y ahora sí tengo la manera en la que pueda yo hacer este tipo de movimientos, ¿vale? Observen, finalmente queda así. Y me estoy refiriendo a qué router, a este router, ¿vale? Por favor, también esto como tarea lo verifican en el simulador y pueden hacer los cambios que ustedes necesiten. Necesito que verifiquen la conectividad desde la laptop de la izquierda a la laptop de la derecha. Bien, entonces de esta manera es como estaré yo preparando mi conectividad en esta transición IPv4 y IPv6. Cuando yo quiero crear en el simulador el PDU de tipo complejo, por ejemplo, ahora sí voy porque, ojo, porque si yo me voy al típico que hemos estado viendo para IPv4, cuando yo quiero mandar un ping, en este caso, ¿por qué tengo que entrar al PDU complejo? Porque aquí le voy a indicar, mira, si voy a salir del Fast Ethernet, vean abajo donde dice PDU Settings, voy a mandar un ping, y nada más que tengo la dirección IP destino, es una de IPv4, pero la fuente es una ¿qué? IPv6. El TTL, el Time to Live, es de 32, la secuencia, el tiempo por segundos, y entonces creo el PDU y adelante. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, porque el convencional no sale. ¿Por qué el convencional no sale? Porque el convencional está tomando características como de IPv4 a IPv4. Por eso es que utilizo la opción de crear un PDU complejo, ¿sí? Y bueno, cuando ya va saliendo el paquete, veo en la capa 2 el Ethernet 2, el típico preámbulo, dirección MAC destino, fuente, tipo, variable, el frame check sequence, y adentro, aquí en data variable, va que la de la capa 3, esto es capa 2, esto es capa 3, como siempre lo hemos visto ya por muchas ocasiones, el time to live de 32 milisegundos, el tiempo de vida, todos los campos que hemos visto, vean, la dirección IP fuente es una dirección IPv6, la dirección destino es una IPv4, y que hay dentro de esta zona de datos variables, los datos del paquete ICMP, con un tipo 08, como lo hemos visto en un montón de ocasiones, ¿vale? Es como vamos viendo el interior, el detallado del paquete, tanto en capa 2 como en capa 3. Bueno, si yo quiero ver la información del PDU, nuevamente veo aquí en el modelo ISOCI las 7 capas, sabemos que mapeado tenemos el modelo TCP/IP, a partir del modelo ISOCI de 7 capas al modelo de 5 capas, y al menos vamos a estar viendo capa 1, 2, 3. Vean el puerto en la interfaz Ethernet, Fast Ethernet, tenemos la capa 2, listo, aquí vemos las direcciones IPv6, IPv4, y aquí, ¿ves? Ahí va, lo vemos, IPv6, IPv4, aquí tenemos el tipo de mensaje, el 8 y el 0, entonces uno es que recibo y otro armo y mando, ¿sale? Bueno, hasta aquí, por favor, quiero que la tarea, el reporte de la simulación y todo lo envíen a nuestra plataforma, esa que desarrollamos en AdLab, aquí en la UACM. Por favor, en Utilcon, y para poder darles la retroalimentación necesaria. Si tienen dudas, preguntas, o si gustan, en la siguiente sesión podemos también contestarla. Muchísimas gracias, espero su tarea, que tengan un excelente día. Gracias.